Gracias, Presidenta. Primero, hacer propias las palabras de los senadores y senadoras del bloque del oficialismo, sumarme a lo que dijo recién el senador Clos, agradecer y felicitar a la senadora Di Tulio por el detalle en la explicación del proyecto, felicitar el trabajo de mi compañero Mariano Recalde y el compromiso siempre en estos temas, de Sagasti, de Mayans y nuevamente de Juliana, que fueron los impulsores de este proyecto, que siguen mostrando con su trabajo y compromiso coherencia en un modelo político que, como decían senadores y senadoras preopinantes, quiere permanentemente otorgar derechos. Decía el senador Clos, lógicamente, entre lo que debería hacer y lo que tenemos que hacer. Y me sumo a eso. Lógicamente, nos gustaría que esto no sea necesario. Pero la verdad es que muchos de los hombres y mujeres que van a poder acogerse a este plan de pago de deuda previsional, pasaron por muchas crisis en Argentina. Tienen edad suficiente para haber sufrido la dictadura, la hiper del 89, del 90, la crisis del 2001 y la crisis macrista. Porque yo sigo escuchando con cierto asombro en cuanto a la estabilidad económica que debería tener la Argentina, en cuanto a querer darnos lecciones y contarnos qué es lo que se debería hacer para sacarnos del problema en que estamos inmersos. Decía recién una senadora, o quería llamarnos a la reflexión, recomendando que solamente los hombres y mujeres con edad se acojan a la PUAM. Pero la verdad es que se tienen que hacer cargo, porque, y le pedía recién a una compañera del equipo que me refresque algunos números, por eso le pido permiso, presidente, para leer. Le pedí a esta compañera, recordame un poquito los números de la economía macrista, porque capaz que soy yo, y eran excelentes, y todo el mundo iba a poder jubilarse si seguíamos en ese sentido. Entonces me recuerda y me dice, salvo en el 2007, la economía se achicó en todos los años de Macri. La inflación, como todos sabemos, siempre superó 54%. Cayó el consumo privado, la venta de pymes, las ventas en supermercados, cerraron más de 20.000 pymes. La producción nacional cayó el 9% entre el 16 y el 19. Terminamos 2019 con 136.000 trabajadores registrados menos. Les puedo contar de mi provincia, que era la provincia que había conseguido, precisamente por todo el proceso industrial que hubo entre el 2003 y el 2015, habíamos conseguido pleno empleo, presidente. Y terminamos en el 2019 encabezando el triste ranking de las provincias que más empleos registrados perdió. La pobreza creció del 28% a más del 43% y la indigencia de 5 puntos pasó los 2 dígitos. Esa era la economía de los años entre el 16 y el 19. A eso sometemos a los trabajadores y trabajadoras, a eso se los sometió en la Argentina entre el 16 y el 19, sumado a, como dije, el resto de las crisis que ha sufrido la Argentina. Ahora, yendo puntualmente al porqué del voto afirmativo de esta ley, en términos, si bien no me gusta personalizar la política, no puedo evitar contarles que estuve varios años al frente de ANSES en la ciudad de Ushuaia, tuve ese honor, y pude ser parte de la segunda moratoria y de la tangibilidad que eso significaba para nosotros en términos de otorgar derecho, de juntar ese derecho, esa necesidad que de ese hombre y esa mujer que tenía la edad jubilatoria con el derecho a estar jubilado, porque
el espíritu que nosotros defendemos es que ese trabajador o esa trabajadora no tiene la culpa de haber sido sometido a tantas crisis o de que no le hayan realizado los aportes correspondientes durante tantos años. Y defender también a aquellos que dicen que estaríamos atacando a aquella persona que sí generó todos los aportes, recordarles que en esas moratorias se seguía haciendo el aporte. Lo que hacíamos era que esa persona pase a estar jubilada, que tenga el estatus de jubilado, que tenga el acceso a las prestaciones de PAMI, que podamos mejorar su calidad de vida, poder generar esa dignidad que merece, y desde esa jubilación empezaba a generar un pequeño aporte para poder cumplir los años que le faltaban en cuanto a los aportes jubilatorios. Entonces también cumplíamos eso. También cumplíamos en no diferenciar a aquella persona trabajadora que sí había podido tener la suerte y la responsabilidad de generar los aportes. ¿Por qué tuvimos que hacer la moratoria? En el 2003, presidente, solamente el 64% de los adultos mayores tenían algún tipo de cobertura previsional en Argentina. Veníamos de una Argentina donde a los jubilados se le había congelado, usted se acordará bien, sus haberes jubilatorios, de 148 pesos. No conforme con eso, le habían recortado un 13% a esos haberes jubilatorios, aparte de recortar salarios a los estatales, a los docentes. Ese era el modelo político. Algunas integrantes de ese momento hoy son voceros de Cambiemos, voceras de Cambiemos, diciendo que pueden hacer cuestiones mejores para los adultos mayores. ¿Qué significó esto para nuestro país? Lamentablemente, decía usted hace un rato, lógicamente nos gustaría que la economía sea lo suficientemente sólida para que se puedan cumplir las dos cosas, la edad jubilatoria con los 30 años de aporte. Pero la verdad es que eso no pasa en Argentina, y ahí es donde estamos nosotros y nuestro modelo político para que accedan a derecho. Y así se logró que pasemos de ese 64% al 97% en la segunda moratoria de cobertura previsional en Argentina, llegando a la universalización de cobertura para nuestros viejos. Esa es la realidad, eso es lo que pudimos hacer. El 50%, casi el 50% de hombres y mujeres jubiladas en Argentina pudieron serlo a través de este tipo de programas. Y hoy, con el plan de pago de deuda previsional que presentamos, como bien decía la senadora Di Tulio, más de 1 millón de personas van a poder acogerse a este sistema, logrando así la dignidad que merece. Se conocía en ese momento, se conoció la moratoria como jubilación de amas de casa, mal llamada de amas de casa, pero era porque el 70% de las eran mujeres quienes tenían este acceso a derecho. Decía también la senadora qué importante que es que las mujeres directamente puedan acceder a ese derecho. Y quiero contarle un dato que me arriman también interesante, que la implementación de la política moratoria tuvo un impacto sobre la vida privada de tal manera en las mujeres que aumentó la cantidad de divorcios en parejas de 60 años. Nos van a decir que somos culpables también de romper familias, destructores de familias. Fíjese lo importante, que mujeres a partir de este acceso a derecho tuvieron esa ayuda, esa fortaleza para poder dejar lo que seguramente era un sometimiento y una violencia económica en esa familia. Para terminar, presidente, quiero sintetizar en hombres y mujeres que son muy importantes en nuestra provincia, sobre todo en este tipo de temas, y que nos venían pidiendo y exigiendo a los legisladores que saquemos un nuevo plan de pago porque había compañeros y compañeras que no iban a tener ese acceso a derecho. Permiso para leer simplemente un listado en donde quería nombrar a Jesús de Caupén, María Pontoni
y Cayetano Borjón, de Abuelos Doña Tránsito, a Magdalena, gran compañera y amiga del Coyusca, María Rosa de Esperanza Fueguina, Hilda de Anturruca, Clara de Nueva Lenga, Irma de Nuestro Hogar Austral, María Eugenia de Jubilados y Retirados de la Policía Provincial, a Martita Cufone de la Federación de Centros de Jubilados, a Conrado Zamora del Veteranos de Malvinas, a Estela Maris del Centro Acainic, a Marta Desnaveres del Centro de Jubilados Municipales. Sintetizar en ellos, en estos hombres y mujeres que son presidentes y presidentas de centros de jubilados, que defienden fuertemente este tipo de políticas, que nos venían pidiendo un programa, una opción o un plan de pago para que otros adultos mayores de nuestras provincias tengan garantizado la jubilación y puedan sumarse a estos centros de jubilados que tanto bien nos hacen a los fueguinos. Gracias, presidente.